Un cordial saludo, ingeniero Pavel Dávalos González y compañeros en general. En esta oportunidad vamos a ver que en la metodología de la investigación documental tenemos un séptimo paso muy importante, que es la ampliación del material sobre el tema de investigación. Esto va a constar de los subsiguientes pasos, como hacer un inventario de la información depurada y fichas de información recopilada, identificación y recopilación de la información faltante, nueva recopilación y análisis de la bibliografía sobre el tema de la investigación, inventario de la información depurada. El inventario es un proceso en el que se refleja en un documento físico o digital de manera ordenada y detallada. El inventario de la información depurada va a consistir en hacer una lista selecta de la información que estemos utilizando, es decir, recoger una lista o relación de la información valiosa, que pueden ser de libros, textos, apuntes, revistas, páginas web, entre otros, y de esta manera no repetir en la búsqueda del mismo material o información. Fichas técnicas de recopilación. Estas fichas técnicas serán una herramienta muy importante para ampliar el conocimiento e información por medio de la recolección o recopilación de datos e información que serán útiles para nuestra investigación. Esta búsqueda puede ser personal o grupal, dependiendo de la magnitud de la investigación. Estos datos recolectados incrementarán la información y nos permitirán generar tablas estadísticas, el cual nos permita visualizar y observar el comportamiento de estos datos. Esta recolección de datos por medio de dispositivos o formatos nos permitirán obtener resultados, y estos resultados pueden ser registrados, almacenados de manera ordenada, el cual nos ayudará a incrementar más información, para lo cual existen fichas técnicas de acuerdo al tipo de investigación, el cual nos permitirá recolectar por medio de aforo, por medio de encuestas, y estos almacenarlos, unirlos en un computador y evaluar. Esta recopilación de datos nos permitirá mejorar más nuestra investigación. Estos datos pueden ser obtenidos de una porción de una población o una muestra, o de su totalidad, dependiendo a la magnitud de la investigación. Estos datos serán evaluados según especialidades y analizados para observar el comportamiento de distintos ángulos si es que se requiere. Estas fichas técnicas recogen datos obtenidos mediante la observación directa o la entrevista. Esto dependerá del tipo de investigación y la técnica la cual se está utilizando. Contienen datos descriptivos que resultan de la investigación de campo que se realiza mediante la observación y la realidad social o natural. Las técnicas de recopilación. La primera técnica es la observación, el cual es una técnica que consta en visualizar o captar mediante la vista y así obtener de la muestra o la población en evaluación datos estadísticos de su comportamiento. Un claro ejemplo puede ser el aforo de un río. Otro ejemplo puede ser un estudio de suelos, el cual se obtendrá dependiendo de las indicaciones del expediente, las cantidades y las distancias de las calicatas que se estudiarán, la cual estos serán llevados a un laboratorio y examinados cada calicata.
2. Por medio de la entrevista. Información que se requiere solicitando a otras personas. Un claro ejemplo son las encuestas. 3. Recopilación de datos o información bibliográfica que serán útiles o que aporten a nuestra investigación. 4. Técnica para obtener información de una muestra o población. Continuando con la identificación y recopilación de la información, tenemos a la identificación de la información, que vendría a ser el acto de identificar o reconocer los datos de la información principal sobre el tema de investigación. También la identificación de la información nos direcciona al tema netamente específico de nuestro tema de investigación. Y a través de esta identificación de la información se puede distinguir el tema de investigación de otro. Bueno, y para identificar la información recurrimos a las fuentes de información, que vendrían a ser las fuentes primarias, secundarias y terciarias. ¿Y qué serían las fuentes primarias? Las fuentes primarias nos brindan información original o información más reciente, que las encontramos en monografías generalmente, publicaciones, revistas, como también en periódicos y literatura gris. Y las fuentes secundarias las encontramos en enciclopedias, antologías, directorios, libros y artículos. Y las fuentes terciarias lo vamos a encontrar en resúmenes, almanaques, bibliografías, cronologías y en manuales. La recopilación de la información. Bueno, la recopilación de la información es el proceso de recopilar y medir información sobre variables específicas en un sistema establecido que luego permita responder preguntas relevantes y evaluar resultados. También la recopilación de la información lo podemos llamar también como juntar o reunir información referente al tema o problema de investigación. ¿Y para qué nos sirve la recopilación de la información? Fundamentalmente nos sirve para ordenar la información, como también para almacenar y analizar la información importante sobre el tema de investigación. Y los métodos de recopilación de la información vendrían a ser los siguientes, que vendrían a ser las entrevistas, las encuestas, las observaciones y los cuestionarios, como también la revisión documentaria. Nueva recopilación y análisis de bibliografía sobre el tema de investigación. Nueva recopilación. ¿Qué es una nueva recopilación? Es un proceso de recopilación y medición de información sobre variables establecidas de una manera sistemática, que permita obtener respuestas relevantes, probar hipótesis y evaluar resultados. La recolección de datos en el proceso de investigación es común a todos los campos de estudio. Ampliación, análisis de bibliografía sobre el tema de investigación. ¿Qué es un análisis bibliográfica? Un análisis bibliográfica es principalmente una modalidad de trabajo académico para elaborar artículos científicos, trabajos de fin de grado, máster o tesis. El objetivo principal de esta modalidad es realizar una investigación documental, es decir, recopilar información ya existente sobre un tema o problema. Se recomienda una tesis de licenciatura, al menos se citen 20 referencias bibliográficas respecto al tema. En tesis de maestría, al menos 30 referencias bibliográficas. Y finalmente, en tesis doctoral, al menos 50 referencias bibliográficas. Sin embargo, esto puede variar de acuerdo con el área de estudios y el criterio del asesor. Cabe aclarar que todo apoyo documental no solo se refiere a libros de consulta, sino también a libros de apoyo, investigaciones, tesis, revistas, artículos, manuales, apuntes de curso o seminarios y todos los documentos que puedan servir de soporte al tema. También es válido incluir sitios web de fuentes autorizadas. Ya para terminar tenemos algunos ejemplos que tenemos aquí para profundizar mejor el tema, ¿no?
Ahora, como sabemos, las fichas técnicas tienen un contenido amplio que junta y registra las fuentes de información, por tanto es muy común hacer ampliaciones de estas por un pequeño error de cálculo u otros factores. En inventario de la información depurada y fichas de información recopilada, por ejemplo, tenemos que cuando se está elaborando las fichas inventariales se produce una fuerte inflación en el lugar donde se está elaborando el proyecto y la bolsa de cemento contra sulfatos aumenta su precio unitario, pero tienes un monto fijado que ya no puedes superar. En este caso, depuras la composición contra sulfato del cemento y reemplazas con otras soluciones viables para que no se afecte con el sulfato. Es en este caso que se está corrigiendo con una ampliación en el inventariado de la información depurada. Bueno, en identificación y recopilación de la información faltante, por ejemplo, a nivel comercial tenemos esta ficha técnica que informa la composición del producto, digamos de la mayonesa más saludable. Resulta que la supervisión de fichas técnicas, evaluando con su equipo técnico, descubren que tiene un alto contenido de sodio y no está incluido en el informe. En este caso lo que vamos a hacer es corregir con una ampliación en su composición de la mayonesa. Lo que vemos acá ya es lo que son las fichas estables, por ejemplo del cemento Portland está aquí con tipo 5 ya, que sería la más económica, ¿no? Ahora pasa a la última parte, que son las nuevas recopilación y análisis de bibliografía sobre el tema de investigación. En esta parte, como hemos modificado en las anteriores, para modificar a veces se necesitan nuevas fuentes. Por esta razón tendremos que aumentar una nueva fuente que nos ha servido para esta investigación. En este caso tenemos este ejemplo y de esta manera, compañeros, profesor estaría terminando con esta exposición. Gracias a todos por su atención.